Jungle. Oí con muchísimo interés las presentaciones anteriores, me da un gran gusto haberlos oído. En muchos momentos pensé que estábamos como alineados, en otros momentos me surge la duda de si realmente tenemos una visión compartida o no la tenemos. La idea es pensar un poco sobre los desafíos que tiene el distrito capital de un país comprometido con la paz entre los seres humanos y con los ecosistemas. Y cuando hablo de distrito capital no hablo solamente de la ciudad de Bogotá. Acuérdense que la ciudad es apenas la costra urbana es apenas una parte, pero una parte igual o mayor, que eso es el distrito, toda la parte urbana toda la parte rural de Bogotá. Bueno, unas fotos nocturnas de Bogotá. Cuando hablaba Rafael ahora de qué es la ciudad y cuál es el límite del paisaje, bueno, aquí tenemos elementos que son de nuestro paisaje, no solamente esta foto es tomada desde acá arriba. Tenemos el Ruiz, acá no se ve el Santa Isabel, el Cisne, pero el Tolima sí, y no es solamente parte del paisaje visual, sino que también gran parte de la densidad, de la fertilidad de los suelos, de los cerros orientales, del páramo más grande de la galaxia, que es el páramo de Sumapaz, donde no hay volcanes, pero cuyos suelos son suelos volcánicos, es porque han importado cenizas que vienen de erupciones de estos volcanes de la cordillera central, atraviesan el Valle del Magdalena y llegan acá. Quizá la última importación más significativa fue en 1985, cuando hizo erupción el Nevado del Ruiz, cuando la destrucción de Armero, y aquí salían noticias de que estaban usando en Bogotá ceniza del Ruiz para hacer rendir el bazuco. Esto es interesante porque no solamente es un elemento del paisaje, sino que una erupción, y sucedió también en el 85, una erupción del Ruiz, podría afectar, por ejemplo, el aeropuerto del Dorado, que está justamente acá abajo. Hay una serie de factores, estos son clavos, más importantes que los clavos son las hamacas, no me voy a detener acá, pero en últimas esto es lo que en un momento determinado le permite a un territorio aguantar un balonazo o aguantar varios balonazos simultáneos. Hago mucho énfasis en estas diapositivas, en esta y en la que sigue, porque hace referencia al enfoque de género y al hecho de que necesariamente todos estos temas que estamos hablando hay que mirarlos con visión de género, porque definitivamente el impacto, por ejemplo, del aflojamiento de cualquiera de estos clavos o de las hamacas que ya vamos a ver que unen unos clavos con otros, la que lleva la mayor parte del impacto es la mujer en una comunidad. O sea que este tema de género es absolutamente importante tenerlo en cuenta en estos factores. Decía, más importante que estos clavos son las hamacas. Por ejemplo, simplemente pongo un caso acá: si falla la hamaca entre el páramo que produce el agua y la empresa de acueducto que la capta y después la distribuye y los niños comienzan a tomar agua de mala calidad, entonces normalmente es la mamá la que tiene que hacerse cargo de los niños, y si la mamá trabaja tiene que clonarse para ver cómo trabaja y cómo cuida a los niños. O si se cocina con el combustible que no es el adecuado, pues la primera afectada es la persona que cocina en la casa, que normalmente es la mamá. O si alguien pisa una mina antipersonal, que afortunadamente es un flagelo del cual vamos saliendo, pero que todavía sigue siendo muy grave, es normalmente alguna mujer de la familia, que puede ser la mamá, una hija, una hermana, etcétera, pero siempre es una mujer la que asume esto. O sea que eso es importantísimo, y por eso el tema del enfoque de género o de la visión de género es tan importante, y no es que nos vamos a volver todos gays, sino que necesariamente hay que tener en cuenta ese concepto como algo absolutamente vital. Dos conceptos importantes: uno, la resistencia, que es la capacidad de la telaraña para aguantar un balonazo. La telaraña es el territorio, y todos los actores del territorio, humanos y no humanos, serían las arañas. Y esto es muy importante porque quiere decir que el territorio es capaz de aguantar un balonazo, y ese balonazo puede ser un sismo, puede ser una temporada invernal muy fuerte, puede ser el conflicto armado, puede ser la caída del precio internacional de un producto vital para el territorio, o pueden ser varios a la vez, y a eso me refiero yo ahora. Y la resistencia quiere decir que nos sacudió la telaraña ese balonazo, pero que aguantamos. Y el otro concepto es resiliencia, que es la capacidad de las arañas para volver a tejer la telaraña después del balonazo. Que esto es importantísimo porque es un gran debate, y en este momento estamos mirándolo frente a Mocoa, por ejemplo, y yo hablo así porque entro en el tema jugando como local en el terremoto de Popayán. Es que muchísimas veces la intervención externa viene a reparar la telaraña, mientras la araña se deja en un frasco, y cuando ya se ha reparado la telaraña sacan la araña y la ponen allí. Eso no funciona.
La responsabilidad política y ética tiene que ser fortalecer las arañas, porque hoy el balonazo puede ser por una causa, pero mañana puede ser por otra y la araña tiene que llegar a recuperarla. Hay casos muy interesantes como por ejemplo cómo las comunidades de Irán han aguantado terremotos fuertísimos, quizás los más fuertes que han ocurrido en el planeta en Irán, pero aprovechando todas las estructuras que han creado esas comunidades precisamente para protegerse de la guerra contra Irak. Como los misquitos en Centroamérica, cuando sus estructuras para protegerse cuando la guerra centroamericana sirvieron, por ejemplo, para aguantar el huracán Mitch. Y aquí hay muchísimos casos de comunidades organizadas para frente a un conflicto armado, por ejemplo, pero que les permite atender otras cosas y viceversa. Bueno, y este es otro papel importante de esa red que lo vamos a ver más adelante, pero que en este momento adquiere más importancia en Colombia, y es esta otra función que cumple, por ejemplo, la gente que se fue a España a buscar, cuando la economía española era próspera, se cayó la economía española y después regresan al país, y entonces aquí tiene que haber un territorio que diga, bueno, la famosa frase donde comemos 5, comen 10, vengan para acá. O la gente que está en la guerra y ahora regresa a los territorios y tiene los territorios el gran desafío de poderles ofrecer realmente una red que tiene que tener todos esos elementos que veíamos hace un momento, que no es solamente la oportunidad de empleo, es unas raíces, es la posibilidad de un muchacho que se va a la guerra a los 15 años y vuelve a los 25 y la mamá le tiene un sancocho que hace 10 años no probaba. Son elementos simbólicos importantísimos, pero que van generando identidad en el territorio. Dos revistas, esto es de hace varios años, pero fue muy coincidencial que me llegan por 2 días al mismo tiempo, ambas sobre ciudades sostenibles, y en ninguna de las dos había una mención a lo rural, ninguna. Y se da uno cuenta de que en alguna medida seguimos con esta misma visión, y lo mencionaba Rafael ahora, de que la ciudad es lo que está de los límites del muro y hacia adentro, y que para afuera son los extramuros, que es lo que quiere decir la palabra precisamente. O sea, somos una cultura absolutamente urbanocéntrica, antropocéntrica, pero además urbanocéntrica, y creo que sobre esto ya habló bastante Rafael, pero aquí tenemos un yin-yang absolutamente indisoluble, donde la ciudad y la región están totalmente articulados, y es muy interesante ver también cómo uno se mete en el otro. Hay una cosa que es muy linda ver en las zonas de borde, en Bogotá, por ejemplo, en Bosa. Entonces tú sales de la parte urbana y entras a la parte rural, pero adentro de la parte rural encuentras quinceañeras con un atuendo y una cultura absolutamente urbana. Se ven en la ropa que usan, en la manera como se maquillan, en las gafas. Y en la parte urbana ves niñas campesinas, familias campesinas que también se ven así, o sea, ahí se van entrelazando esos dos mundos urbano y rural, lo cual da una realidad que es muy interesante. Vemos un poco sobre Bogotá y su región circundante. ¿Cuál es la región circundante? También lo había mencionado Rafael. Puede ser Bogotá, Sumapaz, Girardot, Medellín, Nueva York, Madrid, Beijing, dependiendo de cuál es el lente con que se mira esa región que nos interesa a nosotros. No me detengo acá, sobre esto ya habló mucho, habló pues suficientemente Ernesto en la charla anterior. Las fortalezas que derivamos le reconocemos como región hídrica del río Bogotá. Ese es el río Bogotá, que muchos no lo crean. Ese paisaje de caja de chocolates. Tenemos desde páramos, ecosistemas únicos de la esquina noroccidental de América del Sur, situado por encima de los 3.300 metros, ecosistemas de climas cálidos bajo río Magdalena, una enorme diversidad orográfica y ecosistémica en esta región, y ligado también, entre otras, a una biodiversidad biológica importante, que también incluye una biodiversidad cultural importante. Una de las ventajas de esa diversidad geográfica es que nosotros tenemos agua de distintas fuentes. Inclusive se pone complicado el asunto, como en estos días que hubo una gavilla en donde llegaba agua de los 4 puntos cardinales sobre el territorio colombiano. Pero en gran parte, fíjense que cuando el Niño estuvo muy fuerte aquí no se sentía mucho, porque siempre nos estaba llegando agua por cortesía de los llanos orientales. En otros momentos hay evaporación sobre el Valle del Magdalena, en otros casos es evaporación local, pero esa es otra de las ventajas, digamos, que tenemos en esta zona. 4 de octubre, día de San Francisco, cordonazo de San Francisco. Normalmente hay una tormenta en alguna ciudad y en Bogotá es bastante puntual. Colombia en general, a pesar del cambio climático, la gran tormenta del 4 de octubre, el cordonazo de San Francisco. Esto es llanos orientales, y aquí hay una cosa que es interesante.
porque ahí hay, y se veían en los mapas que tú mostraste, 14 millones de hectáreas de humedales. Y en gran parte la estabilidad climática del país no solamente depende de lo que, digamos, del país andino, no depende fundamentalmente de lo que pasa en la Amazonia y los llanos orientales. Entonces se pregunta uno, por ejemplo, frente al modelo CIDRES, ¿cuál puede ser el impacto sobre el clima del resto de Colombia cuando sobre estas 14 millones de hectáreas, o por lo menos parte de esas 14 millones de hectáreas, se va a implantar un modelo de monocultivo? Entonces ese es un interrogante que no da neutralidad, un interrogante que no se planteó en ningún momento en el momento de tomar la decisión sobre ese modelo. Lo mencionabas tú también, estos intercambios entre ciudad y región, qué recibimos y qué entregamos, y esto nos da un resultado del que hay que ser conscientes, y es que la ciudad tiene una relación parasitaria con el entorno. Es decir, nosotros recibimos, pero lo que entregamos no es equivalente a lo que recibimos. Y yo creo que uno de los grandes desafíos es precisamente ir haciendo que esa relación parasitaria se convierta en una relación simbiótica. Por ejemplo, el municipio de Fomeque tiene aproximadamente el 70% de su territorio en Parque Nacional produciendo agua para Bogotá, lo cual es magnífico, pero los campesinos de Fomeque no tienen agua. Entonces, eso es un ejemplo que hay que ir transformando totalmente, porque en últimas el parásito acaba matando al huésped. Entonces, esa relación de simbiosis es absolutamente indispensable. Esto es de cuando en ese planeamiento y control, donde trabajamos con el resto también dentro del concepto de ciudad-región, estos datos, por ejemplo, muestran cómo esta región, Bogotá y circundante, alberga 9.840.000 habitantes, son Bogotá y los municipios de la zona aledaña, 21.6% de la población colombiana, más del 41% de la industria nacional, 302.000 empresas, que son el 25% de las empresas del país, y el 32% de la participación del PIB. Entonces, mientras Colombia tiene 32 departamentos y un distrito capital, fíjense ustedes esta concentración que está dando Bogotá, y si realmente estamos pensando en que es la capital de un país que está aspirando a la paz, Bogotá tiene que convertirse en un promotor del equilibrio regional, y en un promotor que evitar lo que aquí se menciona, que Bogotá, que son más o menos en su costra urbana 40.000 hectáreas, en un país de 1.141.748 kilómetros de superficie terrestre más la marina, siga teniendo esa enorme cantidad de absorción, y esa distancia que mencionaban ahora, que va siendo cada vez mayor entre Bogotá y las demás ciudades, pues es necesario que eso no siga creciendo de esa manera, porque entonces los desequilibrios regionales van a ser muy difícil enfrentar ese desafío de construir paz real. ¿Por qué muestro esto? Esto es Altos de la Estancia, estoy en Ciudad Bolívar, y aquí donde ven ustedes este polígono es el deslizamiento urbano más grande de América Latina. Todo eso estuvo poblado hasta hace relativamente poco, se hizo una reubicación de cientos de familias, y es muy interesante porque ninguna familia, y eso lo digo porque estuve allá, ninguna familia era de Bogotá. La cartografía antigua de Bogotá es muy interesante, y este es un mapa de 1584, estos son de datos históricos de Bogotá, y aquí es muy interesante porque fíjense que ubica los llanos, Machetá, Chocontá, Pacho, La Palma, que curiosamente se constituyó después de hecho el mapa, pero aparece La Palma allí. Es muy interesante porque es como un mapa de Bogotá, pero dentro de la gran región. Y acá vienen otros mapas, este que es de los más antiguos, que se conoce en 1787 o 1791. Y aquí hay una cosa interesante, este es de los pocos que muestra los humedales. O sea, se muestran los ríos, pero no aparecen los humedales en los mapas, y yo creo que es parte, digamos, del problema que tienes, que seguimos mirando los humedales como unos sitios malsanos e indeseables, entonces es mejor que ni siquiera aparezcan allí. Ahora más adelante me refiero un poco a eso. Puentes de Bogotá, 1818, en todos estos libros de historia de Bogotá es muy interesante los relatos que hay sobre estos puentes. Este es de un inglés, Isaac Colton, en 1853, y aquí se ve toda esta red de ríos. Y por ejemplo, en este momento, sobre la calle Segunda,
se avanza y después viene a la sexta, debajo va el río San Agustín. Bajo la Jiménez va el río San Francisco Vicachá. Bajo toda la 26 va el río San Diego. Las aguas se llaman las aguas porque ahí confluían todas las aguas que venían de esos 1120 drenajes que existen en los cerros orientales. O sea, este es un territorio del agua. Bueno, este texto es de Marroquín de 1898, pero las dos fotos sí son de ayer. Leo el texto, dice: la principal de las vías por las cuales se puede subir es un sendero angosto, abierto y trillado por los pies de los transeúntes, y que las lluvias y otras aguas traen a mal traer, formando de trecho en trecho pequeñas torrenteras y atravesando a veces la vía no por caños, sino por cualquier sitio en el que al agua se le haya dado la gana de cambiar el rumbo o de esparcirse. Aquí hay una cosa. El deprimido. Yo ponía ahí porque coincidió con el WannaCry. El deprimido de la 94 WannaCry. Mire, ¿qué se conmemora el 6 de agosto de cada año en Bogotá? El primer barrio de invasión a los cerros orientales. Pensamos que es la fundación de Bogotá, pero cuando nuestros antepasados españoles llegan acá, llegan a vivir en lo que hoy es Bosa, entran en convivencia con los indígenas, pero después tienen un conflicto, y esto es cuando se van a los cerros orientales, hoy la Candelaria, y fundan Santa Fe de Bacatao, Santa Fe de Bogotá, y ahí comienza a cambiar totalmente la lógica del territorio. Y sobre ese conflicto hay una historia muy linda de Gonzalo Jiménez de Quesada, que yo la leí en el diario de Humboldt, que es los primeros turistas europeos emburundangados en Bogotá. Entonces dice Jiménez de Quesada que les dieron a beber el jugo de una flor anaranjada, el borrachero, por supuesto. Y dice Jiménez de Quesada, y se apoderó de nosotros una locura, pero yo creo que esa locura ya la traíamos, porque qué otra cosa sino locura es llegar a un sitio y comenzar a quitarles el oro y a quitarles la tierra y a quitarles el suelo. Es una cosa muy interesante de Jiménez de Quesada bajo los efectos de la burundanga. Otro mapa, 1910, 1903, 1921. Fíjense ustedes que es interesante porque apenas en este comienzan a aparecer los humedales, y muy posiblemente hasta hace unos 50.000 años así se veía el territorio donde hoy está Bogotá. Aquí vendría el Valle de Usme, el Monserrate, Guadalupe, el Verjón, los cerros de Suba. Este es Bogotá hoy, y acá tenemos todas las vías principales de Bogotá. O sea, este es un territorio del agua, es un territorio que pertenece totalmente al agua. Ahí está el agua. Dice Fernando Virbiescas, fue quien primero yo le doy ese dato, que fue vicerrector de la Universidad Nacional. Dice: el territorio sobre el cual hoy está Bogotá comenzó el siglo XX con 50.000 hectáreas de humedales y lo terminó con 600 hectáreas de humedales. O sea que a lo largo de más o menos 60 años del siglo XX pavimentamos 49.400 hectáreas de humedales. En este momento las cifras pueden ser aproximadamente 1.000 hectáreas de humedales. Las que quedan allí, hay una recuperación de algunos, pero siguen siendo parte absolutamente importante del sistema inmunológico de Bogotá. Aquí tenemos todas esas vías, y por supuesto no nos puede extrañar, mire, esto son presentes en la reserva Vanderhamen, son fotografías aéreas que muestran estas estructuras muy parecidas a las espinas de pescado de los zenúes, y que muestran que los muiscas eran una cultura anfibia. Era una cultura anfibia para la cual las inundaciones en ningún momento eran un desastre, sino que eran parte natural, como sucede con cualquier cultura anfibia. Y es cuando nuestros antepasados, repito, se vienen y cambian la lógica, cuando las inundaciones comienzan a volverse un desastre y dejan de ser una bendición. Posiblemente así se veía en algún momento el Valle de Usme. A lo mejor las glaciaciones no bajaron tanto, esto es en América del Norte, pero por ejemplo en Sumapaz existen estas morrenas glaciares que son vestigios de las glaciaciones. Esto ya es en un sitio que se llama Nueva Esperanza, esto se llama la piedra de los enamorados o la piedra de los políticos, dependiendo de la época de la temporada del año. Y estos son momentos en que el granizo vuelve a recoger sus pasos. Este es aquí arriba, aquí está el monumento a Galán. Esta es la séptima, esta es la 92 precisamente. Aquí al frente estamos, nosotros venimos estando aquí. Y esta es la famosa de la 26. Es muy interesante porque
En el año 2002, en La Paz, Bolivia, hubo una granizada similar que fue un desastre total. O sea, hubo muchísimos muertos, los deprimidos se inundaron todos, y una cosa equivalente a esta granizada, pero mi gran pregunta es, ¿por qué en La Paz una granizada similar fue un desastre y en Bogotá fue una emergencia? Que hay una diferencia muy grande. O sea, una emergencia causa un traumatismo, pero no, digamos, no genera un daño general ni un traumatismo general del sistema ciudad. Y es porque aquí definitivamente tenemos todavía esos humedales, tenemos ríos que corren por superficie, los cerros orientales están reforestados, posiblemente no con la especie ideal, pero tienen una cobertura vegetal que amortigua. Entonces todo eso es importantísimo. Miren fotos viejas de Bogotá, quizá de los años 50 hacia atrás, y verán que los cerros orientales están absolutamente descubiertos. Entonces puede que el retamo no sea el ideal, puede que el pino y el eucalipto no sea el ideal, pero son una amortiguación muy importante y es preferible eso a que no hubiera nada. Entonces eso marca la diferencia entre un desastre y una emergencia. Y resulta que buscando fotos de lo del 2012 en La Paz, me encuentro que unos días antes de esto había habido otra granizada en La Paz muy fuerte que no fue noticia porque no provocó desastre. Entonces, la gestión ambiental y la gestión del riesgo tienen el mismo problema que el trabajo de la mamá en la casa, y es que cuando funciona bien no se nota, solamente se notan cuando falla. Entonces, por eso es importante, digamos, reconocer que en todo ese sistema inmunológico, esos humedales, esos ríos, todas esas zonas verdes son fundamentales. Esta fue una granizada pequeña hace unos 8 días. Bueno, el Salto del Tequendama, donde comienza a desaguarse ese lago, y más o menos hasta hace unos 28.000 años queda ese lago todavía con esos gran cantidad de humedales sobre la sabana. Como les decía, tenemos cinco cuencas que van a dar al río Magdalena y que son alimentadas por más o menos 1120 drenajes, o sea, corrientes de agua de distinto tamaño. Hay una cosa muy linda, a mí fue lo que más me llamó la atención positivamente cuando llegué a vivir aquí a Bogotá en el año 2000, es que uno se va por toda la circunvalar y va encontrando nombres de quebradas, y después coge la vía al llano y más nombres de quebradas. Entonces, mientras tenga el nombre, hay un reconocimiento de que es un ser vivo con una identidad, que puede estar enfermo, pero mientras tenga nombre es identidad, y por eso la insistencia en que no se hable del caño de la 30, ese es el río Salitre, de que no se hable del caño de la Sexta, ese es el río Comuneros, de que no se hable del caño de la 127, ese es el río Molinos, etcétera, etcétera. O sea, esa identidad de esos seres vivos es importantísimo conservarla. Bueno, este es el humedal precisamente de Juan Amarillo, que también se inundó ahora, Santa María del Lago. Ahora volvemos a esto, la Conejera, el río Salitre precisamente. Hay una cosa muy interesante, y es que una gran parte de Bogotá está por debajo del nivel de los ríos. Y entonces hay jarillones, hay kilómetros de jarillones que están protegiendo esas zonas, esto es en Bosa, protegiendo esas zonas del nivel del río. Y aquí hay una cosa que más adelante la voy a mencionar también, y es que la telaraña, como decíamos, tiene que aguantar balonazos simultáneos. Y si llegara a haber, por ejemplo, un sismo en un momento en que estén al máximo nivel todos estos jarillones, el escenario de riesgo cambiaría totalmente. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta, y no es una cosa de extremo pesimismo. Hay muchas veces en que se conjugan dos de estos factores y generan un desastre grande. Esto es aquí en Chía, ¿cómo se llama esto? Lo de Teletón, al frente de la Universidad de La Sabana, en la temporada 2010-2011. Otras fotos de mapas, esto es de 1627, precisamente en la zona de Bosa, y estas son fotos actuales de los mismos meandros. Desembocadura del Tunjuelo, y acá tenemos también, este es el Tunjuelo, y aquí está la desembocadura del río Bogotá, y esta es la zona polémica del plan de vivienda de Campo Verde, que estaba declarado zona de riesgo, y que en este momento se cambió el plan de ordenamiento territorial, lo está. Entonces, con unos riesgos muy grandes. Volvemos a la foto que mostraba yo ahora de Chía. O sea, esa inundación afectó urbanizaciones legales, universidades legales, centros comerciales legales,
pero legales con la alcaldía, pero no legales con el río. Entonces, cuando llega el río, después de haberse legalizado entre constructor y alcaldía, después llega el río por el CBY, bueno, ¿yo cómo voy a mantener? Entonces, eso es muy importante porque no basta ser legal con el Estado, sino que hay que legalizarse con ecosistemas, hay que legalizarse con comunidades también. Otros mapas, aquí se ve, esto es en la historia del agua en Bogotá que va mostrando estos mismos, esta mancha es dos conceptos importantes. Uno, la resistencia, que es la capacidad de la telaraña para aguantar un balonazo. La telaraña es el territorio y todos los actores del territorio, humanos y no humanos, serían las arañas. Y esto es muy importante porque quiere decir que el territorio es capaz de aguantar un balonazo, y ese balonazo puede ser un sismo, puede ser una temporada invernal muy fuerte, puede ser el conflicto armado, puede ser la caída del precio internacional de un producto vital para el territorio, o pueden ser varios a la vez, y a eso me refiero yo ahora. Y la resistencia quiere decir que nos sacudió la telaraña ese balonazo, pero que aguantamos. Y el otro concepto es resiliencia, que es la capacidad de las arañas para volver a tejer la telaraña después del balonazo. Y esto es importantísimo porque es un gran debate, y en este momento estamos mirándolo frente a Mocoa, por ejemplo, y yo hablo así porque entro en el tema jugando como local en el terremoto de Popayán. Es que muchísimas veces la intervención externa viene a reparar la telaraña, mientras la araña se deja en un frasco, y cuando ya se ha reparado la telaraña, saquen la araña y la ponen allí. Eso no funciona. La responsabilidad política y ética tiene que ser fortalecer las arañas, porque hoy el balonazo puede ser por una causa, pero mañana puede ser por otra, y la araña tiene que llegar a recuperarla. Hay casos muy interesantes, como por ejemplo, como las comunidades de Irán han aguantado terremotos fuertísimos, quizá de los más fuertes que han ocurrido en el planeta en Irán, pero aprovechando todas las estructuras que han creado esas comunidades precisamente para protegerse de la guerra contra Irak. Como los misquitos en Centroamérica, cuando sus estructuras para protegerse cuando la guerra centroamericana sirvieron, por ejemplo, para aguantar el huracán Mitch. Y aquí hay muchísimos casos de comunidades organizadas para frente a un conflicto armado, por ejemplo, pero que les permite atender otras cosas y viceversa. Bueno, y este es otro papel importante de esa red que lo vamos a ver más adelante, pero que en este momento adquiere más importancia en Colombia, y es esta otra función que cumple, por ejemplo, la gente que se fue a España a buscar, cuando la economía española era próspera, se cayó la economía española y después regresan al país, y entonces aquí tiene que haber un territorio que diga, bueno, la famosa frase donde comemos 5, comen 10, vengan para acá. O la gente que está en la guerra y ahora regresa a los territorios y tiene los territorios el gran desafío de poderles ofrecer realmente una red que tiene que tener todos esos elementos que veíamos hace un momento, que no es solamente la oportunidad de empleo, es unas raíces, es la posibilidad de un muchacho que se va a la guerra a los 15 años y vuelve a los 25 y la mamá le tiene unos ancochos que hace 10 años no probaba. Digamos, son elementos simbólicos importantísimos, pero que van generando identidad. Dos revistas, esto es de hace varios años, pero fue muy coincidencial que me llegan por 2 días al mismo tiempo, ambas sobre ciudades sostenibles, y en ninguna de las dos había una mención a lo rural, ninguno. Y se dan cuenta de que en alguna medida seguimos con esta misma visión, y lo mencionaba Rafael ahora, de que la ciudad es lo que está de los límites del muro y hacia adentro, que para afuera son los extramuros, es lo que quiere decir la palabra precisamente. O sea, somos una cultura absolutamente urbanocéntrica, antropocéntrica, pero además urbanocéntrica, y creo que sobre esto ya habló bastante Rafael, pero aquí tenemos un yin-yang absolutamente indisoluble, donde la ciudad y la región están totalmente articulados, y es muy interesante ver también cómo uno se mete en el otro. Hay una cosa que es muy linda ver en las zonas de borde, en Bogotá, por ejemplo, en Bosa. Entonces tú sales de la parte urbana y entras a la parte rural, pero adentro de la parte rural encuentras quinceañeras con un atuendo y una cultura absolutamente urbana. Se ven en la ropa que usan, en la manera como se maquillan, en las gafas. Y en la parte urbana ves niñas campesinas, familias campesinas que también se ven así. O sea, ahí se van entrelazando esos dos mundos, urbano y rural, lo cual da una realidad que es muy interesante. Vemos un poco sobre Bogotá y su región circundante. ¿Cuál es la región circundante? También lo había mencionado Rafael. Puede ser Bogotá, Sumapaz, Girardot, Medellín, Nueva York, Madrid, Beijing, dependiendo de cuál es el lente con que se mira esa región que nos interesa a nosotros.
No me detengo acá, sobre esto ya habló mucho, o habló pues suficientemente Ernesto en la charla anterior. Las fortalezas que derivamos de reconocernos como región hídrica del río Bogotá, ese es el río Bogotá, aunque muchos no lo crean, ese paisaje de caja de chocolates. Tenemos desde páramos, ecosistemas únicos de la esquina noroccidental de América del Sur, situado por encima de los 3.300 metros, ecosistemas de climas cálidos bajo el río Magdalena, una enorme diversidad orográfica y ecosistémica en esta región, y ligado también, entre otras, a una biodiversidad biológica importante, que también incluye una biodiversidad cultural importante. Una de las ventajas de esa diversidad geográfica es que nosotros tenemos agua de distintas fuentes. Inclusive se pone complicado el asunto, como en estos días que hubo una gavilla en donde llegaba agua de los 4 puntos cardinales sobre el territorio colombiano. Pero en gran parte, fíjense que cuando el Niño estuvo muy fuerte aquí no se sentía mucho, porque siempre nos estaba llegando agua por cortesía de los llanos orientales. En otros momentos hay evaporación sobre el Valle del Magdalena, en otros casos es evaporación local, pero esa es otra de las ventajas, digamos, que tuvimos en esta zona. 4 de octubre, día de San Francisco, por Horacio San Francisco. Normalmente hay una tormenta en alguna ciudad y en Bogotá es bastante puntual. Colombia en general, a pesar del cambio climático, la gran tormenta del 4 de octubre por Horacio San Francisco. Esto es llanos orientales, y aquí hay una cosa que es interesante, porque ahí hay, y se veía en los mapas que tú mostraste, 14 millones de hectáreas de humedales. Y en gran parte la estabilidad climática del país no solamente depende de lo que, digamos, del país andino, no depende fundamentalmente de lo que pasa en la Amazonia y los llanos orientales. Entonces se pregunta uno, por ejemplo, frente al modelo CIDRES, ¿cuál puede ser el impacto sobre el clima del resto de Colombia cuando sobre estas 14 millones de hectáreas, o por lo menos parte de esas 14 millones de hectáreas, se va a implantar un modelo de monocultivo? Entonces ese es un interrogante que no se ha hecho realidad, un interrogante que no se planteó en el momento de tomar la decisión sobre ese modelo. Lo mencionabas tú también, estos intercambios entre ciudad y región, qué recibimos y qué entregamos, y esto nos da un resultado del que hay que ser conscientes, y es que la ciudad tiene una relación parasitaria con el entorno. Es decir, nosotros recibimos, pero lo que entregamos no es equivalente a lo que recibimos. Y yo creo que uno de los grandes desafíos es precisamente ir haciendo que esa relación parasitaria se convierta en una relación simbiótica. Por ejemplo, el municipio de Fomeque tiene aproximadamente el 70% de su territorio en Parque Nacional produciendo agua para Bogotá, lo cual es magnífico, pero los campesinos de Fomeque no tienen agua. Entonces, eso es un ejemplo que hay que ir transformando totalmente, porque en últimas el parásito acaba matando al huésped. Entonces, esa relación de simbiosis es absolutamente indispensable. Esto es de cuando en el Gerencia de Planeamiento y Control, donde trabajamos con Ernesto también en todo el concepto de ciudad-región. Estos datos, por ejemplo, muestran cómo esta región, Bogotá y circundante, alberga 9.840.000 habitantes, son Bogotá y los municipios de la zona aledaña, 21.6% de la población colombiana, más del 41% de la industria nacional, 302.000 empresas, que son el 25% de las empresas del país, y el 32% de la participación del PIB. Entonces, mientras Colombia tiene 32 departamentos y un distrito capital, fíjense ustedes esta concentración que está dando Bogotá, y si realmente estamos pensando en que es la capital de un país que está aspirando a la paz, Bogotá tiene que convertirse en un promotor del equilibrio regional, y en un promotor que evitar lo que aquí se menciona, que Bogotá, que son más o menos en su costra urbana 40.000 hectáreas, en un país de 1.141.748 kilómetros de superficie terrestre más la marina, siga teniendo esa enorme cantidad de absorción, y esa distancia que mencionaban ahora, que va siendo cada vez mayor entre Bogotá y las demás ciudades, pues es necesario que eso no siga creciendo de esa manera, porque entonces los desequilibrios regionales van a ser muy difícil enfrentar ese desafío de construir paz real. Porque ninguna familia, eso lo digo porque estuve allá, ninguna familia era de Bogotá. Todo eran familias de todo el resto del país que por una u otra razón venían acá. O sea, puede ser o por el conflicto armado,
o por lo que hablábamos, y Álvaro no estaba muy de acuerdo con el término, ya que lo conversamos acá coloquialmente, la violencia estructural contra el campo. O sea, la falta de oportunidades de educación, de oportunidades de salud, etcétera, etcétera, genera una violencia estructural que en últimas hace que la oportunidad que tiene la gente necesariamente es la de urbanizarse. O sea que la paz en el campo es un requisito sine qua non para la sostenibilidad y la resiliencia de las ciudades colombianas. Y la resiliencia de las ciudades no se hace de los muros para adentro, sino se hace precisamente en la capacidad de construir relaciones de simbiosis con todo el entorno circundante. Bueno, este es el mapa del sí y el no. Naranja, verde, el verde sí, naranja el no. Alguien del sí sea tranquilos que los tenemos rodeados. Pero de todas maneras, bueno, simplemente muestro eso. Cuando se hicieron 11 propuestas desde el ambientalismo colombiano para los equipos negociadores de La Habana sobre estos temas, se hacía mucho énfasis en la necesidad de los valores de conservación, equidad, reciprocidad, solidaridad, hospitalidad, corresponsabilidad e identidad. El tema es de valores en última, y esa construcción de relaciones simbióticas es una relación de valores. A mí no me gusta mucho el concepto de pago por servicios ambientales, sobre todo refiriéndose al agua. Me parece que se corre un poco el peligro de avanzar hacia el agua como una mercancía. Me gusta más el concepto de reciprocidad. Y pongo un ejemplo que es simple, y aquí en el medio, si digamos, yo estoy totalmente de acuerdo con el concepto del mínimo vital, no me gusta el apellido gratuito, pero creo que si un reciclador recoge 100 kilos de botellas plásticas, los lleva a una bodega y le pagan un precio justo en plata por el plástico o por el cartón que lleva, perfecto, pero además le entregan un bono. Han aguantado terremotos fuertísimos, quizá de los más fuertes que han ocurrido en el planeta en Irán, pero aprovechando todas las estructuras que han creado esas comunidades precisamente para protegerse de la guerra contra Irak. Como los misquitos en Centroamérica, cuando sus estructuras para protegerse cuando la guerra centroamericana sirvieron, por ejemplo, para aguantar el huracán Mitch. Y aquí hay muchísimos casos de comunidades organizadas para frente a un conflicto armado, por ejemplo, pero que les permite atender otras cosas y viceversa. Bueno, y este es otro papel importante de esa red que lo vamos a ver más adelante, pero que en este momento adquiere más importancia en Colombia, y es esta otra función que cumple, por ejemplo, la gente que se fue a España a buscar, cuando la economía española era próspera, se cayó la economía española y después regresan al país. Y entonces aquí tiene que haber un territorio que diga, bueno, la famosa frase donde comemos 5, comen 10, vengan para acá. O la gente que está en la guerra y ahora regresa a los territorios y tiene los territorios el gran desafío de poderles ofrecer realmente una red que tiene que tener todos esos elementos que veíamos hace un momento, que no es solamente la oportunidad de empleo, es unas raíces, es la posibilidad de un muchacho que se va a la guerra a los 15 años y vuelve a los 25 y la mamá le tiene un sancocho que hace 10 años no probaba. Digamos, son elementos simbólicos importantísimos, pero que van generando identidad con el territorio. Dos revistas, esto es de hace varios años, pero fue muy coincidencial que me llegan por 2 vías al mismo tiempo, ambas sobre ciudades sostenibles, y en ninguna de las dos había una mención a lo rural, ninguno. Y se da uno cuenta de que en alguna medida seguimos con esta misma visión, y lo mencionaba Rafael ahora, de que la ciudad es lo que está de los límites del muro y hacia adentro, y que para afuera son los extramuros, que es lo que quiere decir la palabra precisamente. O sea, somos una cultura absolutamente urbanocéntrica, antropocéntrica, pero además urbanocéntrica, y creo que sobre esto ya habló bastante Rafael, pero aquí tenemos un yin-yang absolutamente indisoluble, donde la ciudad y la región están totalmente articulados, y es muy interesante ver también cómo uno se mete en el otro. Hay una cosa que es muy linda ver en las zonas de borde, en Bogotá, por ejemplo, en Bosa. Entonces tú sales de la parte urbana y entras a la parte rural, pero adentro de la parte rural encuentras quinceañeras con un atuendo y una cultura absolutamente urbana. Se ve en la ropa que usan, en la manera como se maquillan, en las gafas. Y en la parte urbana ves niñas campesinas, familias campesinas que también se ven así. O sea, ahí se van entrelazando esos dos mundos, urbano y rural, lo cual da una realidad que es muy interesante. Leemos un poco sobre Bogotá y su región circundante. ¿Cuál es la región circundante? También lo había mencionado Rafael. Puede ser Bogotá, Sumapaz, Girardot, Medellín, Nueva York, Madrid, Beijing, dependiendo de cuál es el lente con que se mira esa región que nos interesa a nosotros. No me detengo acá, sobre esto ya habló mucho, habló pues suficientemente
Ernesto en la charla anterior, las fortalezas que derivaron de reconocernos como región hídrica del río Bogotá. Ese es el río Bogotá, aunque muchos no lo crean. Se parece, sí. Ese paisaje de caja de chocolates. Tenemos desde páramos, ecosistemas únicos de la esquina noroccidental de América del Sur, situado por encima de los 3.300 metros, ecosistemas de climas cálidos bajo río Magdalena, una enorme diversidad orográfica y ecosistémica en esta región, y ligado también, entre otras, a una biodiversidad biológica importante, que también incluye una biodiversidad cultural importante. Una de las ventajas de esa diversidad biográfica es que nosotros tenemos agua de distintas fuentes. Inclusive se pone complicado el asunto, como en estos días que hubo una gavilla en donde llegaba agua de los 4 puntos cardinales sobre el territorio colombiano. Pero en gran parte, fíjense que cuando el Niño estuvo muy fuerte aquí no se sentía mucho, porque siempre nos estaba llegando agua por cortesía de los llanos orientales. En otros momentos hay evaporación sobre el Valle del Magdalena, en otros casos es evaporación local, pero esa es otra de las ventajas, digamos, que tenemos en esta zona. 4 de octubre, día de San Francisco, cordonazo de San Francisco. Normalmente hay una tormenta en alguna ciudad, y en Bogotá es bastante puntual. Colombia en general, a pesar del cambio climático, la gran tormenta del 4 de octubre, el cordonazo de San Francisco. Esto es llanos orientales, y aquí hay una cosa que es interesante, porque ahí hay, y se veía en los mapas que tú mostraste, 14 millones de hectáreas de humedales. Y en gran parte la estabilidad climática del país no solamente depende de lo que, digamos, del país andino, no depende fundamentalmente de lo que pasa en la Amazonia y en los llanos orientales. Entonces se pregunta uno, por ejemplo, frente al modelo CIDRES, ¿cuál puede ser el impacto sobre el clima del resto de Colombia cuando sobre estas 14 millones de hectáreas, o por lo menos parte de esas 14 millones de hectáreas, se va a implantar un modelo de monocultivo? Entonces ese es un interrogante que no ha hecho realidad, un interrogante que no se planteó en ningún momento en el momento de tomar la decisión sobre ese modelo. Lo mencionabas tú también, estos intercambios entre ciudad y región, qué recibimos y qué entregamos, y esto nos da un resultado del que hay que ser conscientes, y es que la ciudad tiene una relación parasitaria con el entorno. Es decir, nosotros recibimos, pero lo que entregamos no es equivalente a lo que recibimos. Y yo creo que uno de los grandes desafíos es precisamente ir haciendo que esa relación parasitaria se convierta en una relación simbiótica. Por ejemplo, el municipio de Fomeque tiene aproximadamente el 70% de su territorio en Parque Nacional produciendo agua para Bogotá, lo cual es magnífico, pero los campesinos de Fomeque no tienen agua. Entonces, eso es un ejemplo que hay que ir transformando totalmente, porque en últimas el parásito acaba matando al huésped. Entonces, esa relación de simbiosis es absolutamente indispensable. Esto es cuando en el Gerencia de Planeamiento y Control, donde trabajamos con el resto también en todo el concepto de ciudad-región, estos datos, por ejemplo, muestran cómo esta región, Bogotá y circundante, alberga 9.840.000 habitantes, son Bogotá y los municipios de la zona aledaña, 21.6% de la población colombiana, más del 41% de la industria nacional, 302.000 empresas, que son el 25% de las empresas del país, y el 32% de la participación del PIB. Entonces, mientras Colombia tiene 32 departamentos y un distrito capital, fíjense ustedes esta concentración que está dando Bogotá, y si realmente estamos pensando en que es la capital de un país que está aspirando a la paz, Bogotá tiene que convertirse en un promotor del equilibrio regional, y en un promotor que evitar lo que aquí se menciona, que Bogotá, que son más o menos en su costra urbana 40.000 hectáreas, en un país de 1.141.748 kilómetros de superficie terrestre más la marina, siga teniendo esa enorme cantidad de absorción, y esa distancia que mencionaban ahora, que va siendo cada vez mayor entre Bogotá y las demás ciudades, pues es necesario que eso no siga creciendo de esa manera, porque entonces los desequilibrios regionales van a ser muy difícil enfrentar ese desafío de construir paz real. ¿Por qué muestro esto? Esto es Altos de la Estancia, estoy en Ciudad Bolívar, y aquí donde ven ustedes este polígono es el deslizamiento urbano más grande de América Latina. Todo eso estuvo poblado hasta hace relativamente poco, se hizo una reubicación de cientos de familias, y es muy interesante porque ninguna familia, y eso lo digo porque
estuve allá, ninguna familia era de Bogotá. Todo eran familias de todo el resto del país que por una u otra razón venían acá. O sea, puede ser o por el conflicto armado, o por lo que hablábamos, y Álvaro no estaba muy de acuerdo con el término un día que lo conversamos acá coloquialmente, la violencia estructural contra el campo. O sea, la falta de oportunidades de educación, de oportunidades de salud, etcétera, etcétera, genera una violencia estructural que en últimas hace que la oportunidad que tiene la gente necesariamente es la de urbanizarse. O sea que la paz en el campo es un requisito sine qua non para la sostenibilidad y la resiliencia de las ciudades colombianas. Y la resiliencia en las ciudades no se hace de los muros para adentro, sino se hace precisamente en la capacidad de construir relaciones de simbiosis con todo el entorno circundante. Bueno, este es el mapa del sí y el no. Naranja, verde, el verde sí, naranja el no. Alguien del sí decía tranquilos que los tenemos rodeados. Pero de todas maneras, bueno, simplemente muestro eso. Cuando se hicieron 11 propuestas desde el ambientalismo colombiano para los equipos negociadores de La Habana sobre estos temas, se hacía mucho énfasis en la necesidad de los valores de conservación, equidad, reciprocidad, solidaridad, hospitalidad, corresponsabilidad e identidad. El tema es de valores en última, y esa construcción de relaciones simbióticas es una relación de valores. A mí no me gusta mucho el concepto de pago por servicios ambientales, sobre todo refiriéndose al agua. Me parece que se corre un poco el peligro de avanzar hacia el agua como una mercancía. Me gusta más el concepto de reciprocidad. Y pongo un ejemplo que es simple, y aquí en el medio, si digamos, yo estoy totalmente de acuerdo con el concepto del mínimo vital, no me gusta el apellido gratuito, pero creo que si un reciclador recoge 100 kilos de botellas plásticas, los lleva a una bodega y le pagan un precio justo en plata por el plástico o por el cartón que lleva, perfecto, pero además le entregan un bono, y con ese bono, que es en reciprocidad del territorio al reciclador por el favor que le ha hecho de liberarlo de 100 kilos de plástico, con ese bono paga el agua. O sea, no está tocándose el bolsillo, pero el agua no es gratuita, es la reciprocidad del territorio. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, por ejemplo, para todos los municipios proveedores de agua en la región hídrica, poder ese concepto de reciprocidad? Inclusive muchas veces hay plata de por medio, no importa, pero el concepto por el cual se entrega la plata es muy importante. El tema de la necesidad inaplazable de una cultura anfibia, afortunadamente hoy no tuve las ayudas didácticas que temía que iba a tener en estos días, especialmente el domingo que tuvimos el Día de la madre de todos los aguaceros. Pero vamos a ver algunos ejemplos acá. Esta es la desembocadura del río Fucha en el río Bogotá, y esta fue una zona donde hubo un desbordamiento precisamente en estos días. Mapas, esta cartografía antigua de Bogotá es muy interesante. Y este es un mapa de 1584, estos son del Atlas Histórico de Bogotá, y aquí es muy interesante porque fíjense que ubica los llanos, Machetá, Chocontá, Pacho, La Palma, que curiosamente se constituyó después de hecho el mapa, pero aparece La Palma allí. Es muy interesante porque es como un mapa de Bogotá, pero dentro de la gran región. Y acá vienen otros mapas, este que es de los más antiguos, que se conoce en 1787 o 1791, y aquí hay una cosa interesante. Este es de los pocos que muestra los humedales, o sea, se muestran los ríos, pero no aparecen los humedales en los mapas, y yo creo que es parte, digamos, del problema que tienes, que seguimos mirando los humedales como unos sitios malsanos e indeseables, entonces mejor que ni siquiera aparezcan allí. Ahora más adelante me refiero un poco a eso. Puentes de Bogotá, 1818, en todos estos libros de historia de Bogotá es muy interesante los relatos que hay sobre estos puentes. Este es de un inglés, Isaac Holton, en 1853, y aquí se ve toda esta red de ríos. Y por ejemplo, en este momento, sobre la sexta, sobre la calle Segunda, se avanza y después viene la sexta, debajo va el río San Agustín. Bajo la Jiménez va el río San Francisco Vicachá, bajo toda la 26 va el río San Diego. Las aguas se llaman las aguas porque ahí confluían todas las aguas que venían de esos 1120 drenajes que existen en los cerros orientales. Este texto es de Marroquín de 1898, pero las dos fotos sí son de ayer.
Leo el texto, dice: la principal de las vías por las cuales se puede subir es un sendero angosto, abierto y trillado por los pies de los transeúntes, y que las lluvias y otras aguas traen a mal traer, formando de trecho en trecho pequeñas torrenteras y atravesando a veces la vía no por caños, sino por cualquier sitio en el que al agua se le haya dado la gana de cambiar el rumbo o de esparcirse. Aquí hay una cosa. El deprimido. Yo ponía ahí coincidió con el WannaCry. El deprimido de la 94 WannaCry, en convivencia con los indígenas, pero después tienen un conflicto, y esto es cuando se van a los cerros orientales, hoy la Candelaria, y fundan Santa Fe de Bacatao, Santa Fe de Bogotá, y ahí comienza a cambiar totalmente la lógica del territorio. Y sobre ese conflicto hay una historia muy linda de Gonzalo Jiménez de Quesada, que yo la leí en el diario de Humboldt, que es los primeros turistas europeos emburundangados en Bogotá. Entonces dice Jiménez de Quesada que les dieron a beber el jugo de una flor anaranjada, el borrachero, por supuesto. Y dice Jiménez de Quesada, y se apoderó de nosotros una locura, pero yo creo que esa locura ya la traíamos, porque qué otra cosa sino locura es llegar a un sitio y comenzar a quitarles el oro y a quitarles la tierra y a quitarles el suelo. Es una cosa muy interesante de Jiménez de Quesada bajo los efectos de la abundancia. Otro mapa, 1910, 1903, 1921. Fíjense ustedes que es interesante porque apenas en este comienzan a aparecer los humedales, y muy posiblemente hasta hace unos 50.000 años así se veía el territorio donde hoy está Bogotá. Aquí vendría el Valle de Usme, Monserrate, Guadalupe, el Verjón, los cerros de Suba. Este es Bogotá hoy, y acá tenemos todas las vías principales de Bogotá. O sea, este es un territorio del agua, es un territorio que pertenece totalmente al agua. Ahí está el agua. Dice Fernando Virbiescas, fue quien primero yo le oí ese dato, que fue vicerrector de la Universidad Nacional. Dice: el territorio sobre el cual hoy está Bogotá comenzó el siglo XX con 50.000 hectáreas de humedales y lo terminó con 600 hectáreas de humedales. O sea que a lo largo de más o menos 60 años del siglo XX pavimentamos 49.400 hectáreas de humedales. En este momento las cifras pueden ser aproximadamente 1.000 hectáreas de humedales. Las que quedan allí, ha habido una recuperación de algunos, pero siguen siendo parte absolutamente importante del sistema inmunológico de Bogotá. Aquí tenemos todas esas vías, y por supuesto no nos puede extrañar, miren, esto son precisamente en la reserva Van der Hamen, son fotografías aéreas que muestran estas estructuras muy parecidas a las espinas de pescado de los enúes, y que muestran que los muiscas eran una cultura anfibia. Era una cultura anfibia para la cual las inundaciones en ningún momento eran un desastre, sino que eran parte natural, como sucede con cualquier cultura anfibia. Y es cuando nuestros antepasados, repito, se vienen y cambian la lógica, cuando las inundaciones comienzan a volverse un desastre y dejan de ser una bendición. Posiblemente así se veía en algún momento el Valle de Usme. A lo mejor las glaciaciones no bajaron tanto, esto es en América del Norte, pero por ejemplo en Sumapaz existen estas morrenas glaciares que son vestigios de las glaciaciones. Esto ya es en un sitio que se llama Nueva Esperanza. Esto se llama la Piedra de los Enamorados o la Piedra de los Políticos, dependiendo de la época de la temporada del año. Y estos son momentos en que el granizo vuelve a recoger sus pasos. Este es aquí arriba. Aquí está el monumento a Galán. Esta es la séptima y esta es la 92 precisamente. Aquí al frente estamos, nosotros venimos estando aquí. Y esta es la famosa de la 26. Es muy interesante porque en el año 2002 en La Paz, Bolivia, hubo una granizada similar que fue un desastre total. O sea, hubo muchísimos muertos, los deprimidos se inundaron todos, y una cosa equivalente a esta granizada. Pero mi gran pregunta es: ¿por qué en La Paz una granizada similar fue un desastre y en Bogotá fue una emergencia? Que hay una diferencia muy grande. O sea, una emergencia causa un traumatismo, pero no genera un daño general ni un traumatismo general del sistema ciudad. Y es porque aquí definitivamente tenemos todavía esos humedales, tenemos ríos que corren por superficie,
Los cerros orientales están reforestados, posiblemente no con la especie ideal, pero tienen una cobertura vegetal que amortigua. Entonces todo eso es importantísimo. Miren fotos viejas de Bogotá, quizá de los años 50 hacia atrás, y verán que los cerros orientales están absolutamente descubiertos. Entonces puede que el retamo no sea el ideal, puede que el pino y el eucalipto no sea el ideal, pero son una amortiguación muy importante y es preferible eso a que no hubiera nada. Entonces eso marca la diferencia entre un desastre y una emergencia. Y resulta que buscando fotos de lo del 2012 en La Paz, me encuentro que unos días antes de esto había habido otra granizada en La Paz muy fuerte que no fue noticia porque no provocó desastre. Entonces, la gestión ambiental y la gestión del riesgo tienen el mismo problema que el trabajo de la mamá en la casa, y es que cuando funciona bien no se nota, solamente se notan cuando fallan. Entonces, por eso es importante, digamos, reconocer que en todo ese sistema inmunológico, esos humedales, esos ríos, todas esas zonas verdes son fundamentales. Esta fue una granizada pequeña hace unos 8 días. Bueno, el salto del Tequendama, donde comienza a desaguarse ese lago, y más o menos hasta hace unos 28.000 años queda ese lago todavía con esos gran cantidad de humedales sobre la sabana. Como les decía, tenemos cinco cuencas que van a dar al río Magdalena y que son alimentadas por más o menos 1.120 drenajes, o sea, corrientes de agua de distinto tamaño. Hay una cosa muy linda, a mí fue de lo que más me llamó la atención positivamente cuando llegué a vivir aquí a Bogotá en el año 2000, es que uno se va por toda la circunvalar y va encontrando nombres de quebradas, y después coge la vía al llano y más nombres de quebradas. Entonces, mientras tengan nombre, hay un reconocimiento de que es un ser vivo con una identidad, que puede estar enfermo, pero mientras tenga nombre es identidad, y por eso la insistencia en que no se hable del caño de la 30, ese es el río Salitre, de que no se hable del caño de la Sexta, ese es el río Comuneros, de que no se hable del caño de la 127, ese es el río Molinos, etcétera, etcétera. O sea, esa identidad de esos seres vivos es importantísimo conservarla. Bueno, este es el humedal precisamente de Juan Amarillo, que también se inundó ahora, Santa María del Lago. Ahora volvemos a esto, la Conejera, el río Salitre precisamente. Hay una cosa muy interesante, y es que una gran parte de Bogotá está por debajo del nivel de los ríos. Y entonces hay jarillones, hay kilómetros de jarillones que están protegiendo esas zonas, esto es en Bosa, protegiendo esas zonas del nivel del río. Y aquí hay una cosa que más adelante la voy a mencionar también, y es que la telaraña, como decíamos, tiene que aguantar balonazos simultáneos. Y si llegara a haber, por ejemplo, un sismo en un momento en que estén al máximo nivel todos estos jarillones, el escenario de riesgo cambiaría totalmente. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta, y no es una cosa de extremo pesimismo. Hay muchas veces en que se conjugan dos de estos factores y generan un desastre grande. Esto es aquí en Chía, ¿cómo se llama esto? Lo de Teletón. Universidad de la Sabana. Al frente de la Universidad de la Sabana, en la temporada 2010-2011. Otras fotos de mapas, esto es de 1627, precisamente en la zona de Bosa, y estas son fotos actuales de los mismos meandros. Desembocadura del Tunjuelo, y acá tenemos también, este es el Tunjuelo, y aquí está la desembocadura del río Bogotá, y esta es la zona polémica del plan de vivienda de Campo Verde, que estaba declarado zona de riesgo, y que en este momento se cambió el plan de ordenamiento territorial, lo está, entonces con unos riesgos muy grandes. Volvemos a la foto que mostraba yo ahora de Chía, o sea, esa inundación afectó urbanizaciones legales, universidades legales, centros comerciales legales, pero legales con la alcaldía, pero no legales con el río. Entonces, cuando llega el río, después de haberse legalizado entre constructor y alcaldía, después llega el río por el CBY, bueno, ¿yo cómo voy aquí? Entonces, eso es muy importante, porque no basta ser legal con el Estado, sino que hay que legalizarse con ecosistemas y hay que legalizarse con comunidades también. Otros mapas, aquí se ve, esto es en la historia del agua en Bogotá, que va mostrando esta mancha es el crecimiento de la costa urbana y cómo ha ido aumentando, que ya ya vimos unas descripciones muy interesantes sobre cómo ha sido ese proceso. Y este es un mapa reciente donde ya muestra los humedales que quedan,
Esto es de la Fundación Humedales de Bogotá, cortesía de la Fundación Humedales de Bogotá, que lleva un inventario y un monitoreo tanto de los reconocidos como de los no reconocidos. Una cosa muy interesante del inventario de humedales que hizo el Humboldt, que presentó el año pasado, es que la mayor parte de los aeropuertos del país están sobre humedales. Entonces, este es en el 2010, una serie, hay un blog que se llama Acuatizajes sobre el Dorado. Estos son algunos acuatizajes que muestran cómo, desde el punto de vista de la competitividad de un territorio, el hecho de que esta infraestructura vital esté en buenos términos con el humedal que tiene debajo es absolutamente fundamental. Si se paraliza el Dorado, se paraliza el país entero. Entonces, necesariamente... ¿Y Guaymaral también? Guaymaral también. Por supuesto, pero los aeropuertos de las principales ciudades de Colombia están construidos sobre humedales. Gigantesca creciente de los ríos de Bogotá, 1872. Habla, aquí esta crónica de la más grande y catastrófica creciente de los ríos en la historia de Bogotá sucedió en 1872. En esa ocasión se destruyeron todos los puentes de la ciudad, menos los de San Francisco y San Victorino, que vieron impasibles pasar bajo sus viejos arcos las impetuosas aguas cargadas de despojos. Y aquí, en esta crónica de Rodríguez Freire, nuevamente con fotos de antier, dice: estaba el río Bogotá tan crecido que las muchas lluvias de aquellos días que llegaban hasta techo, junto a lo que ahora tiene Juan de Aranda por estancia, Puente Aranda, era de tal manera la creciente que no había camino descubierto por donde pasar, y para ir de esa ciudad a techo había tantos pantanos y tanta agua que no se veía por dónde iba. Y esta es una mención de un artículo de Tomás van der Hamen, pero me interesa mucho esto último. En los últimos siglos las inundaciones en épocas de lluvia eran aparentemente prolongadas y se cuenta que se podía viajar en canoa de Bogotá a Fontibón. Y en este momento en Fontibón no hay ni vestigios siquiera de los humedales, pero la dinámica del agua sigue allí debajo. Y el lago Gaitán. Ahorita verán. Mire, este es un mapa muy interesante de la Candelaria. Y a mí me interesa, acá arriba está el externado, porque esta calle se llama la calle del Volcán. Esta es la carrera segunda, la calle del Volcán, porque es muy interesante. Y con el externado estamos cada vez metiéndonos más en ese tema. El patrimonio cultural está allí presentando una cantidad enorme de señales de dinámicas naturales. Ahí no se refiere al volcán explosivo, sino se refiere al nombre popular de los flujos de lodos. Y resulta que calle del Volcán, porque esta calle del Volcán es esta, por aquí viene el río San Agustín, y el río San Agustín sigue y después baja por la sexta, o sea que esa calle del Volcán está indicando que por ahí abajo había desbordamientos del río San Agustín, y seguramente con flujos de lodo. En Popayán hay una cruz, la cruz de Belén, que tiene cuatro inscripciones abajo. En la base es cuadrada. Una inscripción dice que un Padre Nuestro a San José para que nos proteja, para que nos dé una buena muerte. Uno a la Divina Providencia para que no sea total la ruina de Popayán. Un Padre Nuestro a Jesucristo para que nos defienda del Comején. Y yo creo que hay una equivocación, porque se debieron habérselo dedicado a San José, que era el carpintero. Y una Ave María Santa Bárbara para que nos protejan los rayos. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Primero, lo de Santa Bárbara es recordando que esa es una zona de rayos, absolutamente importante. Y segundo, lo del Comején, Popayán ya había sido destruida, esa cruz es de 1780 y algo, ya había sido destruida varias veces antes por terremotos, y ya se sabía que el gran aliado de los terremotos era el Comején. Y el Comején fue el gran cómplice del terremoto del 83 para destruir a Popayán. Entonces fíjense ustedes cómo en estos hitos del patrimonio cultural hay una cantidad enorme de señales de cuáles son las dinámicas naturales. Bueno, esto, tú habías mencionado ahora, esto es el lago. ¿Y por qué se llama el lago? No porque ahí hubiera un desierto antes, sino precisamente. Esto son fotos del lago, inclusive con un potencial artístico muy grande. Y aquí está el lago. Y también en Engativá había otro del mismo tamaño, y resulta que eso, o sea, se secó, pero permanentemente está inundado, y no es porque no haya mantenimiento de las alcantarillas o porque la gente tire colchones y todo eso, sino porque ahí está el lago.
Y ustedes recorren de la 70 y pico hacia el norte y ven cómo se van viendo la ciudad hasta inclusive en el Andino y otras partes, porque ahí está el lago. Esto es del lago Gaitán también. Bueno, charcos con un potencial artístico muy bonito en Corferia. Entonces, paso rápidamente acá, pero todo el tema de cuál sería el desafío de construir para Bogotá una cultura anfibia versión siglo XXI, que yo creo que de eso depende la viabilidad de Bogotá, porque sobre todo ahora con los extremos climáticos ligados o no a cambio climático, entonces precisamente toda esa agua comienza a reclamar su papel de actor y a reclamar su territorio. Entonces aquí tenemos ese desafío, comprender interrelaciones entre las distintas maneras como se manifiesta en sí el agua, aguas superficiales, ríos, quebradas, humedales, caños, acuíferos o aguas subterráneas, aguas atmosféricas, humedad del aire, nubes provenientes del Valle del Magdalena, de la Orinoquia, de la Amazonia, evapotranspiración local y regional, etcétera, etcétera. Caracterizar las dinámicas de cada una de ellas con el objeto de entender cómo funciona el ciclo de agua. El tema de los derechos del agua, para mí hace muchísimo tiempo viene siendo como un propósito lo de los derechos del agua, y han pasado tres cosas relativamente seguidas muy interesantes. Uno, el reconocimiento en Nueva Zelanda de un río como sujeto de derechos, después de dos, en la India, el Ganges y otro, y ahora el Atrato. Y mi argumento, en lo cual no están de acuerdo muchísimos filósofos y muchos de mis colegas abogados, creo que la mayoría, dicen, pero ¿cómo va a decir que el agua es un sujeto de derechos? Inclusive un ser humano solamente es sujeto de derechos en la medida en que la sociedad le reconozca esos derechos. Pero es que el agua no entra en la discusión, al agua no le interesa la discusión. Simplemente quítele al agua cualquiera de estos derechos, por ejemplo el derecho al cauce, incluyendo el derecho a los meandros, y el agua sale a protestar y a reclamar a la fuerza. Quítele al agua el derecho a desembocar, quítele al agua el derecho a ser absorbida por el suelo, y miren las noticias de esta noche o de mañana por la mañana sobre los arroyos de Barranquilla. Y miren las noticias de todos estos días y verán que es el agua reclamando a las malas sus derechos, sin entrar en la discusión de si filosóficamente tiene o no tiene sentido. Ya voy terminando. Esto es una revista de Yale, dice un buen impulso para reparar los ríos europeos largamente explotados. Es un artículo sobre cómo desde el Reino Unido hasta la República Checa los países europeos han estado devolviendo los ríos a su estado natural, desmantelando presas, eliminando diques y revitalizando terrenos inundables. En un continente que durante mucho tiempo ha visto los ríos como poco más que canales navegables y vertederos, ese cambio es significativo. O sea, le están devolviendo al agua el derecho a sus meandros, el derecho a sus orillas. Yo estuve en Itagüí hace 2 días y me llamó muchísimo la atención, y chévere porque fue en un evento, en una maestría que hace el externado con funcionarios de la alcaldía de Itagüí, y me llamó mucho la atención que hay una quebrada que se llama la quebrada Doña María. Inclusive el coordinador del comité del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, y bueno, yo hago la tesis sobre eso, y digo, háganme una entrevista a Doña María, porque las orillas de Doña María, sus dobladillos para expandirse en temporada de lluvia, los están pavimentando para hacer un transmetro, o sea, los alimentadores del metro. Los meandros han sido eliminados todos, o sea, están generando desde hace mucho tiempo unas condiciones para que ocurra algo similar a lo de Mocoa, por ejemplo. Entonces es increíble y fue muy interesante porque este señor, cuando comience su reportaje a Doña María, inmediatamente va a poder comenzar en el mismo gabinete de gobierno, comenzar a promover transformaciones importantes. Pero seguimos un poco con esa idea. Esto todo es del artículo ese. Austria y Alemania han eliminado diques para restablecer el terreno inundable de un afluente del Danubio. Reparar los ríos requiere recrear los viejos canales y meandros y volver a repoblar las orillas con vegetación. En Inglaterra, por ejemplo, antes a los campesinos en temporada de lluvia les pagaban un subsidio para que hicieran jarillones y no se inundaran los terrenos y siguieran produciendo. Hoy les pagan un subsidio para que dejen inundar, porque si no, el desastre aguas abajo es mucho más grave. O sea, es devolverle al agua sus derechos por las buenas para no obligarla a que lo reclame después por las malas. Bueno, aquí simplemente me paso, pero acá hablan sobre la importancia de esto de, digamos, de intentar imponerle al agua las prioridades humanas. Dice, los resultados de esta vuelta a las prácticas de ingeniería del pasado son con frecuencia desastrosas y difícilmente benefician la protección contra las inundaciones. Y esto es
Muy interesante también porque es sobre el huracán Sandy, que acuérdense que inundó el metro de Manhattan. ¿Qué pasa? Hay un libro muy lindo que se llama El mundo sin nosotros, de Alan Weisman, además con una traducción al español bellísima, sobre el proyecto Manhattan se llama. Manhattan eran las montañas que había en la isla que hoy se llama de Manhattan cuando llegaron Hudson, los europeos, y eran todo humedales y esas montañas. Muy parecido, me imagino que a las lomas de Suba y sus alrededores. Pues resolvieron aplanarlas y rellenar esos humedales, pero ahí quedó la dinámica del agua. Y ahí hicieron el metro, pero con una tecnología que depende de bombas. Y cuando viene el huracán Sandy se va la luz y se inunda totalmente, que es un poquito en chiquito lo que le pasó al deprimido, todavía más deprimido de la 94. Dicen, la ciudad de Nueva York ha convertido sus humedales mareales en desarrollo urbano durante siglos. En el libro Gotham, la ciudad gótica descubierta, digamos, Ted Steinberg muestra cómo el huracán Sandy mostró los riesgos de ignorar la verdadera huella ecológica de la región. Y esto nos lleva también entonces a ese otro concepto, palabras, esto forma parte de otra presentación, pero como hay palabras que tienen pésima prensa. Caos es una palabra con muy mala prensa, cuando realmente caos es el orden de la naturaleza que no entendemos. Y hago un paréntesis para decir que yo desde hace tiempo estoy en una tarea de comenzar a liberar palabras que han sido secuestradas y violadas, y una de esas es caos. Yo también. Otra es mermelada. Semejante belleza y semejante cosa tan rica y otra que se volvió sinónimo de corrupción. Otra es carrusel. De robo. Y así otras muchísimas. Pero miren, este es el concepto de caos y este es el concepto de orden. Entonces resulta que la naturaleza no hizo piscinas, la naturaleza hizo humedales, con toda esa dinámica. Parte de las características de los humedales es ser pulsantes, crecer y reducirse. Entonces, imponerle este orden a ese caos es generar entropía. Imponerle el orden humano al orden de la naturaleza que llamamos caos es generar entropía y en consecuencia sembrar semillas de desastres. Este es otro humedal de Bogotá y este tenemos otra muestra de ese humedal absolutamente organizado. Sí, señor, ese es el de Juan Amarillo. Otra dinámica natural aquí absolutamente presente es la dinámica sísmica. Esto es en el páramo de Sumapaz, donde es muy evidente el plegamiento que generó el levantamiento de la cordillera oriental. Es casi que didáctico totalmente, y esto es muy lindo. Esto ha cambiado muchísimo porque también le pusieron orden, pero esta es la antigua cantera de Soratama en Usaquén. Y es muy interesante porque esto es como una especie de maqueta de Bogotá. Aquí se ve la zona lacustres, resultado del relleno del lago que vimos ahora que existió en la sabana, cerros orientales y nororientales, cerros de Suba, piedemontes. Por acá viene la circunvalar, la carrera séptima. Esto lo organizamos con mi hijo. Acá van viendo ustedes esto, y ahí intentamos que lo dejaran tal cual, pero resulta que, bueno, una serie de obras para embellecerlo, pero era muy interesante porque era una maqueta viva donde iba mostrando todas esas transformaciones y hubiera podido ser de hecho es una aula ambiental, o era una aula ambiental, pero toda esa dinámica estaba perfecta en esa aula. Fuentes sismogénicas, se dice que Bogotá la amenaza sísmica es baja, ¿no? Bogotá, puede que aquí debajo no tiembla, aunque hay una fuente sismogénica, una lejana, 400 kilómetros, que es en la zona de subducción del Pacífico, a la misma distancia que está la costa pacífica de Ciudad de México, y fue un sismo en la costa pacífica el que generó en Ciudad de México el sismo de 1985, que fue muy destructivo en algunas zonas. Y precisamente la dinámica de urbanización y de desarrollo de Ciudad de México, lo contaba ahora Rafael, fue muy parecida a la de Bogotá, porque llegan los españoles y no entienden que la gente esté viviendo entre lagos, entonces resuelven corregir la plana y generan Ciudad de México. Ahí hay una diferencia con Bogotá, a favor de Bogotá en esos municipios conurbados alrededor de Ciudad de México, es que esos tienen ahí volcán propio activo, en la mitad, el Popo. Otra fuente regional que es la falla frontal de la cordillera oriental, esta fue la que generó el terremoto de Quetame hace algunos años, y una cercana que se llama la falla de la Cajita, que está muy linda en el páramo de Sumapaz. Pero aquí se ve
este escarpe, o sea, en algún momento de un sismo se rompió esta roca, y se dice que si volviera a repetirse pues sería un sismo pero con una fuente local, pero o sea, esto hay que insistir en que en Bogotá sí hay amenaza sísmica, y que de llegar a ocurrir una amenaza sísmica simultánea con una temporada invernal muy fuerte, entonces podría tener unas consecuencias graves. Esto es una piedra allá mismo, pero mostrando es como una maqueta también de cómo es el suelo bajo esta zona sísmica. Y lo que les decía hace un momento, jarillones protegiendo zonas urbanizadas que están por debajo del nivel de los ríos. Y termino ahora sí con esto. Esto es de la Mesa de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca. Aquí hay una muy bonita foto, aquí está Bogotá, precisamente el Magdalena, acá está la cordillera central. Y aquí surgieron, en un trabajo de varios meses en el que participaron más de 3.000 personas, una serie de talleres, creo que tú estuviste ahí también participando, y surgieron 3 escenarios posibles para el desarrollo Bogotá, para la relación Bogotá-Cundinamarca. Uno es el escenario concentrado, que es el actual, en donde sigue concentrándose todo en Bogotá y sigue creciendo la costra urbana y sigue distribuyendo el crecimiento poblacional en esa costra, etcétera, etcétera. Y se dijo, ese es absolutamente, digamos, negativo, por ningún motivo. El segundo es uno alrededor del eje del río Bogotá, que es menos grave, pero que también implicaba inequidades inclusive con otros municipios de Bogotá. Y el otro, que es el escenario desconcentrado, red de ciudades compactas y autónomas, que dijo se distribuye desarrollo y población en toda el área, pero dándole muchísimo énfasis, y acá está muchísimo énfasis a los cuerpos de agua, muchísimo énfasis a los páramos. Y resulta que en este momento la apuesta es por a pesar de que hay un COMPES que lo desaconseja totalmente, ¿sí? Y aquí voy yo al tema de lo de la reserva Van der Haven, porque la polémica se ha centrado en la reserva, en gran parte de la polémica en la reserva, si tiene biodiversidad, si no tiene biodiversidad, cuando hay que mirarles en conjunto con todo el sistema inmunológico, digamos, del territorio. Y por supuesto que sí tiene biodiversidad, pero si no, aunque no tuviera, sería como descalificar los discos intervertebrales porque no tienen neuronas, ¿sí? Entonces, yo me puse a analizar, porque cuando yo uso una metáfora me voy a ver si de verdad la metáfora ayuda o desvía, y me encuentro con una cosa maravillosa. Cuando, o sea, primero los discos intervertebrales tienen como función articular 2 vértebras, pero al mismo tiempo evitar que se rocen. Ahora estábamos hablando de qué pasó cuando Bogotá se tragó 6 municipios, 1954. Y fíjense que no quedó ningún disco intervertebral entre uno y otro. No hay ni siquiera un reductor de velocidad entre Chapinero y Usaquén, ¿sí? Y entonces ocurre, sobre todo frente a dinámicas naturales exacerbadas, que al no haber discos intervertebrales hay hernia discal, con una enorme vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y lo que decía que yo no sabía y que me lo encuentro es que cuando la columna vertebral recibe un esfuerzo muy grande, esos discos se llenan de agua y se convierten en amortiguadores hidráulicos, que es la descripción exacta de la reserva Van der Haven. Entonces fíjense ustedes la importancia de conservar todo esto, la reserva no por su valor en sí misma, sino como parte de todo ese sistema inmunológico. Habíamos visto esto simplemente para mencionar 4, perdónenme, incumplo mi promesa de terminar. Es que aquí hay una cosa muy bonita y en eso sí me asustó una cosa que dijo Ernesto. Esto es de las ordenanzas del descubrimiento y nueva población y por la pacificación de las Indias dadas por Felipe II, y habla de Bogotá y dice que es una tierra adecuada para poblar de asiento y no de paso, con buen clima para los habitantes, con buenos suelos que la rodeaban, y esto, de buena, feliz y constelación en el cielo. Es otra cosa muy linda que yo creo que le está llegando su momento, es el derecho al paisaje nocturno, el derecho al cielo. ¿Y por qué le está llegando? En el Código de Recursos Naturales hablan de protección del paisaje, pero eso se ha limitado al paisaje diurno. En México ya hay legislación contra la contaminación lumínica. Y miren esto. Y resulta que
Bueno, esto es aquí en Bogotá, este es Orión, allí se ve muy bien, todas estas fotos son de Bogotá. Pero creo que un paso para ir saliendo de esa ética antropocéntrica, urbanocéntrica, es volver a ver el cielo. ¿Sí? Y por ejemplo, la contaminación lumínica tiene sobre las aves y sobre los insectos un impacto gravísimo que acaba alterando totalmente los ecosistemas. Esos árboles iluminados que tú viste, esos árboles de luz, serían absolutamente mortales, inclusive para los humanos. Los ciclos circadianos dependen de eso, de la luz. ¿Y por qué digo yo que posiblemente le está llegando su momento? En Estados Unidos hay una asociación que se llama Dark Sky Association, Asociación del Cielo Nocturno, y dicen que más o menos el 13% de la energía que se consume en una ciudad es alumbrado público y el 35% es contaminación lumínica. O sea, imagínense reducir el 35% de costos económicos de emisiones de gases de efecto invernadero y de paso recuperar el derecho al cielo. Bueno, muchísimas gracias. Gustavo, muchísimas gracias a todos. En primer lugar, a la salida encontrarán un resumen de la conferencia de Ernesto y de Álvaro, la conferencia de Gustavo y de